Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigas de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, y hoy tenemos dos invitados que nos van a colaborar con nosotros en hacer un programa muy especial. Está con nosotros Francisco Ortiz Santini, el doctor Francisco Ortiz Santini, abogado, profesor universitario, investigador de la historia puertorriqueña, y obtuvo un grado del Centro de Estudios Puertorriqueños y del Caribe, el centro que algunos conocen como el Centro de Don Ricardo Alegría. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Y tenemos con nosotros también a Natasha Ramos Ayala. Natasha es estudiante de Derecho, ya está en su tercer año, en su último semestre, y es una estudiante que nos ha estado colaborando, investigando con nosotros como parte de un proyecto que hemos desarrollado en la Universidad de Puerto Rico con el apoyo, gracias al apoyo del Decanato de Asuntos Graduados de Investigación, sobre las implicaciones de los 100 años de este caso del cual hemos hablado antes en este programa de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, que es el caso de Puerto Rico versus Balzac. Y de hecho, a finales de este año va a salir un número especial de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre el caso de Balzac, y uno de los artículos precisamente es del doctor Francisco Ortiz Santini. Así que estamos muy agradecidos a ambos que estén aquí con nosotros. Aunque hemos hecho otros programas del caso de Puerto Rico versus Balzac, hoy queremos hacer algo un poco distinto. Queremos aprovechar la rica evidencia documental que pudo encontrar el doctor Francisco Ortiz Santini cuando hizo su estudio doctoral sobre este asunto, motivado por el legendario Juan Manuel García Pasalacqua. Y vamos entonces a pasar. Este es el libro que produjo el doctor Francisco Ortiz Santini en el 2021, ¿verdad, Francisco? En el 2020, en el corazón de la pandemia. Muy bien, muy bien. Y ahí aparece pues la figura de Balzac, la figura también de el juez Taft. ¿Quién más está en esa figura inicial? Bueno, tenemos a nuestra izquierda una imagen de Santiago Iglesias Pantín, probablemente el líder sindical más importante de la historia de Puerto Rico. Y en el lado contrario a Samuel Gompers, que es el equivalente en términos de los Estados Unidos, el líder principal de la American Federation of Labor. Continuamos. Esta es una foto de Jesús María Balzac, y junto a la foto de Balzac está un libro que él escribió que se llama Unión y Fuerza, y que está disponible como libro raro en la colección puertorriqueña. Háblanos un poco de Balzac, ¿verdad? En cierto modo, no hubiera habido Puerto Rico versus Balzac sin Balzac, que es realmente un protagonista esencial de esta historia. Pues de lo que se sabe de don Jesús María Balzac y Balzac, porque el segundo apellido también era Balzac, es que su familia pues era oriunda de Mayagüez. Él se cría en Mayagüez, se desarrolla allí, se vincula desde tempranas épocas de su existencia con el movimiento sindical.
No conozco que haya tenido estudios formales, pero obviamente sabía escribir y leer, y escribir muy bien, por cierto. Y él se dedicó al oficio de la tipografía, que es la preparación de lo que se utiliza para la impresión, ¿no? Las herramientas para imprimir periódicos, porque obviamente lo que estamos hablando es Puerto Rico de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando realmente los fuentes informativas eran periódicos, era todo lo escrito, no había las redes sociales que conocemos hoy en día, y por eso él estaba ubicado, Jesús María Balzac estaba ubicado en una situación que podríamos incluso decir que era privilegiada, porque tenía una educación, tenía acceso a los medios informativos e incluso tenía acceso a mecanismos para imprimir libros, que es lo que tenemos en pantalla, porque él fue autor o coautor de varias obras, todas relacionadas con el tema del sindicalismo. O sea, estamos hablando de una persona que era una cruzada, lo que tenía en términos de promover la reivindicación de los derechos del proletariado puertorriqueño de la época. Y lo que tenemos en pantalla, pues, un libro personal de él, que es Unión y Fuerza, escrito exclusivamente por él, y que es de donde yo obtuve la foto que tienen en pantalla también como autor de ese libro. Muy bien. Como dato curioso, este libro se encuentra en la colección de libros raros de la universidad, ¿verdad? Correcto, si no me equivoco, hay 2 ejemplares de ese libro y de otro en que Balzac fue autor o coautor. Sí, es donde se localiza. Entonces tenemos ahora mismo en pantalla una tarjeta militar de inscripción. ¿Puedes explicarnos el proceso de cómo la obtuvo y por qué es importante? Sí, yo la obtuve porque en cierta forma de manera casual, porque lo que sucede es que una de mis aficiones es la genealogía, y entonces pues yo estoy familiarizado con sitios en internet donde se localizan, que son depósitos de material de esta índole, y por casualidad pues me encontré esta tarjeta de inscripción y hace sentido que estuviera en ese depósito porque, entre otras cosas, provee datos de la persona, incluyendo dónde nació, dónde vive, fecha de nacimiento, incluso la edad, que en ese momento Balzac tenía 42 años, y es una tarjeta de inscripción para el servicio militar porque, como sabemos, ya pues los puertorriqueños se les había impuesto la ciudadanía estadounidense y por lo tanto estaban expuestos a participar en las guerras como parte del ejército de los Estados Unidos. Y lo que tenemos en pantalla es pues, una tarjeta de inscripción donde Balzac ofrece información personal sobre él, pero que al mismo tiempo, por lo menos la imagen a la derecha sugiere que también es una tarjeta de inscripción que le sirvió como exención para participar en el conflicto bélico, probablemente por su edad de 42 años. Ahora, habría que aclarar, ¿verdad, Francisco? Entiendo que el investigador Frankie Rivera ha hecho énfasis que, aunque, ¿verdad?, no estaba totalmente desvinculado el tema de la ciudadanía de la inscripción militar, en realidad podía haber inscripción militar antes de la ciudadanía americana. Es decir, no era un requisito como tal la ciudadanía para servir en las Fuerzas Armadas, pero ciertamente es interesante que aunque él ya no tenía la edad para servir, pues tuvo que hacer su tarjeta de inscripción militar. Correcto. Y aquí estamos entonces una presentación del periódico Unión Obrera, que es un periódico importante de la época. Sí. Háblanos un poco. Balzac se trata, para los amigos que no hayan estado familiarizados con otros programas que hemos hecho sobre el tema, Balzac se trata de unas declaraciones escritas que vamos a ver ahora, más adelante, que hace este líder sindical contra el gobernador Yeager. Y son unas declaraciones sumamente fuertes. Vamos a mirarla a continuación. Y eso da base a que le radiquen un caso por libelo.
como esa acusación se produce después de la ley Jones, que naturaliza colectivamente a los puertorriqueños como ciudadanos de Estados Unidos, entonces él va a alegar que él ya está en un territorio incorporado, que va camino a ser Estado de Estados Unidos y que ya le aplican todas las secciones, todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, incluyendo un juicio por jurado. Y eso es lo que finalmente va a ser la controversia que va a llegar ante el Tribunal Supremo. Pero él estaba muy activo en el sindicalismo y produjo una cantidad enorme de artículos y de actividad periodística, sobre todo, me corriges tú, Francisco, en el pueblo de Arecibo, donde era muy, muy fuerte la labor del Partido Socialista, al punto de que llegó a ganar una alcaldía para esta época. Y parte de la virulencia, de los ataques tan fuertes que está haciendo Balzac contra el gobernador Yeager, tiene que ver con que se anuló ese resultado electoral que le hubiera dado la alcaldía al Partido Socialista. Eso es así. De hecho, cuando Unión Obrera junto con Justicia eran probablemente los medios informativos más representativos del sector sindical de la época, y Balzac, cuando escribe los artículos, él tiene su propio periódico que se llamaba El Baluarte, pero desafortunadamente no está disponible. Yo nunca pude conseguir un número del periódico. Afortunadamente, por lo menos desde el punto de vista histórico, ¿no? Pues la Fiscalía, cuando presenta cargos contra Jesús María Balzac, transcribe el contenido de las notas editoriales que bajo el seudónimo El Caballero Andante había suscrito Balzac, y es por esa vía, por la vía de los mecanismos, de los documentos legales, que podemos conocer el contenido de lo que Balzac dijo. Es interesante eso que plantea, porque un poco ha ocurrido algo parecido con las llamadas carpetas de subversivos, que en muchos casos tienen tanta información sobre actividades de la época, recortes de periódicos, discursos, etcétera, que bien utilizados sirven también para reconstruir partes de la historia política de Puerto Rico. Correcto, correcto. Entonces aquí tenemos en pantalla gráfico y Unión Obrera. Sí. ¿Qué es gráfico? O sea, ¿a qué se refiere el gráfico? ¿A una sección del periódico? No creo, o sea, porque tenemos que recordar que para esta época, y es algo impresionante la cantidad de periódicos y medios informativos. Gráfico, yo entiendo que era un periódico aparte, pero que lo traemos a la mesa porque tiene una foto muy buena, ejemplificativa del activismo sindical de la época. Una foto en la Plaza de Armas, donde hay un grupo un líder obrero dirigiéndose a una congregación de personas interesadas en el tema, ¿no? Y por eso es que lo trajimos, porque si nos fijamos, por ejemplo, Unión Obrera y otros periódicos de la época, las fotos son escasísimas, por no decir inexistentes. Obviamente no era el tipo de tecnología que se usaba en la época, o era algo muy costoso, especialmente claro, para un periódico obrero. Claro, o sea, con escasos recursos económicos, y por eso pues dependemos de otros medios informativos que sí publicaban fotos de la época como gráfico. Pero habla de una masividad de la actividad obrera en este momento. Sí, definitivamente. Aquí tenemos entonces la acusación, ¿verdad? Y las expresiones que hizo Balzac contra el gobernador Yeager, que dieron base a la acusación. No sé si Natasha quiere leerla. El escrito es bastante largo, pero creo que el inicio es sumamente impactante, que es la imagen, el extracto que tenemos en pantalla, que dice: como un aborto del Averno arrojada por las olas ígneas de la injuria,
Llegó a nuestras playas este prototipo de la ignominia, encarnación diabólica del despotismo. Por largos años ha sido nuestro gobernador y durante esos años nuestro tirano. Y por ahí también está toda la transcripción. Expresiones muy fuertes, Francisco. Sí, y muy fuertes, y que al mismo tiempo es un indicio del nivel de educación del que escribe, porque demuestra un dominio del lenguaje, del vocabulario, y también menciona figuras históricas tanto contemporáneas como pasadas. Por ejemplo, de la Revolución Francesa. O sea que, aunque no tenemos constancia de la carrera educativa de Balzac, esto es un indicio de que sí tuvo una educación, y una educación privilegiada para la época. Sí, tiene que haber tenido un nivel de haber sido un autodidacta tremendo también. No, yo nunca había leído algo parecido a esto, como un aborto del Averno arrojada por las olas ígneas de la injuria. Llegó a nuestras playas este prototipo de la ignominia, encarnación diabólica del despotismo. O sea, yo nunca había leído una cosa así en mi vida. Obviamente enfurecieron grandemente a las autoridades, y esto entonces va a provocar el juicio que tú relatas muy bien en el libro, en donde pues, prácticamente Balzac acusaba de asesino, acusaba de déspota, y pues tuvieron que presentar una serie de evidencias en adición al texto en sí mismo, que entonces terminó en la declaración de culpabilidad de Balzac. Pero entonces Balzac, en medio de este proceso, va a levantar un poco tardíamente, pero lo levantó, que él tenía un derecho a juicio por jurado, y eso entonces va a ser fundamental para que ese tema pueda entonces subir a instancias superiores, y que va a llevar eventualmente a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Correcto. Ahí vale la pena también indicar que todo esto estaba bien pensado, ¿no? Porque, por ejemplo, la decisión de Rasmussen versus United States de 1905, que es la que reconoce a Alaska como un territorio incorporado, fue una reclamación de un derecho a juicio por jurado. O sea que aquí no estaban reinventando, no iban a reinventar la rueda. Era sencillamente seguir la misma táctica que había probado ser exitosa en el caso de Alaska. Déjame explicar eso, ¿verdad? Para beneficio de los oyentes. Seguro. Que se podía entender, es decir, no era en cierto modo lógico pensar para alguna gente que había estado siguiendo estos desarrollos constitucionales. No era irrazonable pensar que la ciudadanía americana constituía un paso dirigido a la incorporación, porque ese había sido el efecto que había tenido con Alaska, y en cierto modo creo que se puede argumentar lo mismo en relación a Hawái, que la población blanca de Hawái es declarada ciudadanos americanos temprano, en 1900, si no recuerdo mal. O sea que había unos precedentes históricos que podían ayudar a pensar que en efecto el Congreso se había propuesto con esto, quizás no de forma explícita, pero de forma implícita, cambiar el estatus político. Entonces un poco, tú explicas en tu libro, me parece que es una de las aportaciones importantes, que es una estrategia de dos vías. Hay una estrategia de un proyecto de ley, el proyecto Nolan, para incorporar a Puerto Rico como Estado, y hay una estrategia legal para que el tribunal declare que Puerto Rico ya está incorporado. Y como vamos a ver, pues esa estrategia no funcionó como se quería por lo que estaban promoviendo esto. Entonces aquí tenemos otra nota de prensa de Unión Obrera. Correcto. Esta nota es más específica porque habla sobre los finos del caso. Correcto, y desde mi punto de vista es probablemente
la publicación más importante, o sea, por lo menos yo lo considero así porque es indicativa de que había una intención, incluso desde antes de que procesaran a Balzac, de que este caso se iba a utilizar para definir, como lo decía en la época, los derechos del productor puertorriqueño, o sea, que utilizaban un lenguaje, o sea, no era explícito, ellos no decían vamos a conseguir la incorporación, no. Esto es para conseguir el reconocimiento de los derechos del productor puertorriqueño. ¿Qué significaba eso? Reconocimiento de los derechos al amparo de la Constitución Federal de los Estados Unidos. Francisco, háblame, quizás debía hacer esto más temprano en el programa, pero háblame un poco de ¿qué fuentes documentales te fueron más útiles para conseguir esta documentación? Veo que mucho de esto se obtuvo de la propia colección puertorriqueña, de su colección de microfichas, etcétera, pero también tú tuviste la oportunidad de ir al recinto de Humacao y allá también consultar la colección de Santiago Iglesias Pantín. Eso es correcto. Y algunas de las fotos también son de archivos de otro tipo, ¿verdad? Archivos de Estados Unidos también. Eso es correcto. Yo tuve, incluso obtuve documentación de una biblioteca, una sala de estudio que se llama Jackson Ralston, que se localiza en California, donde fue que logré tener posesión de la transcripción de todo el proceso de Balzac a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, incluyendo los alegatos, tanto por parte de la defensa como de la fiscalía. Diré a los radioescuchas, ¿quién es Ralston? Jackson Ralston es una figura muy interesante porque es un abogado que se especializaba tanto en temas sindicales como en temas territoriales. Él fue abogado, por ejemplo, del gobierno de las Filipinas, de territorios de los Estados Unidos, como Oregón, si no me equivoco, en vía de convertirse en Estado. De hecho, uno de los aspectos que él litigaba, que tenía mucha experiencia, era el proceso de incorporación. Pero al mismo tiempo era abogado personal de Samuel Gompers, el principal dirigente de la American Federation of Labor, a quien debe su libertad porque en 2 ocasiones, en casos que se llaman igual Gompers versus US, Ralston consiguió la revocación de condenas por desacato en contra de Samuel Gompers a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea que estamos hablando de un abogado muy experimentado, muy avesado. Obviamente no un abogado económico, particularmente teniendo en cuenta que las estrechezas económicas de Puerto Rico de la época, porque el Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores tuvieron que sufragar los honorarios de la oficina de Ralston para que pudiera representar a Balzac a nivel del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Vamos a volver a una foto más adelante donde está Ralston, pero esta foto en particular que tenemos en pantalla es una foto extraordinariamente importante. Si nos describes un poco quiénes están ahí. Sí, básicamente de lo que estamos hablando en pantalla es la cabeza o el liderato tanto de la Federación Libre de Trabajadores como del Partido Socialista de la época, empezando por Luisa Capetillo, una figura muy conocida, poco estudiada, entiendo yo, que merece todavía mayor investigación, el señor James Deribert Prey, y entonces en el medio de la foto Jesús María Balzac, que en esos momentos era un reo de delito, porque se le había encontrado culpable y estaba siendo apelado su caso a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y esa condición de reo de delito no impide que aparezca prominentemente como parte del liderato. Luego tenemos un representante de una Unión Obrera de los Estados Unidos, International Longshoremen. Luego tenemos a Santiago Iglesias Pantín, propiamente. Y después de él a Rafael Alonso Torres, que probablemente era la mano derecha de Iglesias Pantín en términos de que era quien corría día a día
el proceso interno de la Federación Libre de Trabajadores y finalmente Miguel Bernal Silva, otro joven líder obrero de la época. Y eso entonces lo obtuviste del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Plantín en Humacao. Eso es correcto. Una fuente valiosísima, poco utilizada, no sé si está obviamente disponible en esta época de estrechez en que vivimos, pero que tiene un caudal enorme de información y documentación para cualquier investigador de la época. Muy bien. Y sobre los líderes obreros que están en la foto, ¿qué nos puede contar sobre ellos que usted entienda que sea importante el contexto en ese momento de la época, que ahora mismo vemos que no estamos tan al tanto de lo que estaba pasando y que fueron los líderes obreros que indudablemente tuvieron repercusiones en nuestra sociedad? Pues mira, algo que yo les puedo decir sin la menor duda es que cada una de esas personas que ustedes ven en pantalla, quizás con la excepción del líder de la Longshoremen, fueron personas que o fueron encarceladas, o fueron procesadas, o fueron amenazadas de muerte. Lisa Capetillo, pues, llegó a ser encarcelada por su activismo sindical. Balzac ya sabemos que fue procesado. A Santiago Iglesias Plantín lo amenazaron de muerte en varias ocasiones con pegarle tiros de mensajes enviados por parte de propietarios de centrales azucareras de la época, y cada una de esas personas, porque cuando uno analiza la información, o sea, Santiago Iglesias era receptor a través del telégrafo de múltiples mensajes que le informaban cómo estaban corriendo los distintos conflictos y paros laborales en el Puerto Rico de la época. Incluso hubo ocasiones en que el sistema de telégrafo se negó a transmitir mensajes entre líderes obreros porque habían instrucciones de que por el contenido no se iba a transmitir. O sea, que estamos hablando de unas personas que estaban en una época muy difícil, violenta, tanto en términos físicos como simbólicos, y que tenían una misión, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, de luchar por los derechos del proletariado puertorriqueño, pero al mismo tiempo veían en el proceso de la incorporación de Puerto Rico como una forma de avanzar esos procesos y esos derechos del proletariado de la época. Estas son las personas que tengo. Llama mucho la atención la presencia de Luisa Capetillo, ¿verdad? Sí. Siendo la única mujer, confirmando, ¿verdad?, que era una adelantada en la historia de Puerto Rico en cuanto a ese rol tan protagónico que va a ejercer como líder obrera en un momento en donde eso no era para nada común, que las mujeres asumieran un rol protagónico en este tipo de esfuerzo. Una foto verdaderamente interesantísima. Tenemos que hacer una pausa aquí en Hilando Fino y regresamos de inmediato con el doctor Francisco Ortiz Santini, quien nos está hablando y está compartiendo con nosotros alguna de la evidencia documental que recopiló en el proceso de estudiar este famoso caso de Puerto Rico versus Balzac de 1922, que cumple ahora, el 10 de abril de este año, 100 años de haber sido aprobado por el Tribunal Supremo en una decisión unánime firmada por el juez Taft, quien había sido antes presidente de Estados Unidos. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con Natasha Ramos Ayala y con Francisco Ortiz Santini luego de este breve espacio. Regresamos.
Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Estamos hoy con el doctor Francisco Ortiz Santini, quien es profesor de nuestra Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Comunicación, y con la estudiante Natasha Ramos Ayala de la Escuela de Derecho, quien es también investigadora en este proyecto sobre los 100 años de Balzac versus Puerto Rico, que hemos estado desarrollando desde el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, con apoyo de la Escuela de Derecho, con el respaldo de la revista jurídica, quien va a lanzar la revista un número especial sobre la ciudadanía de Estados Unidos y sus implicaciones más tarde este año. Y estábamos conversando sobre cómo este caso atrajo la atención del liderato obrero de la época y cómo había una estrategia detrás del caso en la cual figuraba de una forma muy determinante Santiago Iglesias Pantín, que como líder del movimiento obrero, como una de las figuras clave del Partido Socialista, pues estaban tratando de desarrollar una agenda política a partir de este caso de Balzac, que hoy sabemos que no obtuvo para nada los objetivos que se estaban buscando, sino al contrario, quizás en cierto modo es uno de esos casos en que se fue por lana y se salió un poco trasquilado. No sé si tienes algo más que comentar sobre esos líderes que están ahí presentes. Sí. No, yo creo que básicamente sí me gustaría puntualizar algo. Sí. Más bien como una nota curiosa, porque es el uso por las autoridades de la época del delito de libelo, porque aunque parezca increíble, el libelo fue delito hasta muy recientemente, o sea, hasta la década de 1990, cuando finalmente se elimina el libelo como delito y se convierte en una acción exclusivamente civil entre partes privadas. Pero para esta época, uno de los mecanismos fundamentales para controlar movimientos insurreccionales o de rebelión contra el régimen colonial era precisamente procesar, no solamente en Puerto Rico, sino en otras colonias del Imperio Norteamericano, las voces disidentes, haciéndolas pagar con su libertad por precisamente utilizar la libertad de expresión. No, sería importante, Francisco, aclarar, y tú me lo confirmarás, ¿verdad?, que en este momento no había una distinción entre figura pública y figura privada que se va a establecer mucho más tarde en el derecho constitucional de Estados Unidos, y que tiene que ver con el hecho de que cuando es una figura pública a la que se está atacando, pues hay que demostrar que existía malicia real, ¿verdad? Así que en este caso, pues es relativamente más fácil probar los cargos contra Balzac. Lo otro interesante de este caso es que hoy en día entiendo yo que algunas de estas imágenes retóricas que utiliza Balzac para referirse al gobernador se podrían interpretar más como obra artística y como una especie de tratar de lograr un efecto, histriónico, y no tanto la cuestión de que es una imputación en sí, y eso hubiera podido ayudar a Balzac, que nada, que no estamos. Lo que quiero resaltar es que no estamos a finales del siglo XX, estamos a principios del siglo XX, en donde esas doctrinas no se han desarrollado y es mucho más difícil para los abogados de Balzac realmente lograr su absolución. Correcto. Y entonces, de hecho, el propio liderato obrero de la época reconoció que Balzac había utilizado un vocabulario rudo
que es una expresión que utiliza, una forma muy elegante de hecho, Balzac incluso uno de los artículos termina diciéndole a Jagger que eres tan vil que nuestra propia tierra se niega a tragarte. Pues, si te muriera, o sea, que incluso, o sea, uno puede percibir el coraje que destilaban esos artículos motivados, pero muy probablemente porque precisamente el gobernador Jagger había sido quien había despojado al movimiento sindical de controlar la alcaldía de Arecibo, uno de los principales municipios del país. Y obviamente uno puede sentir la ira, el cólera que se destila del uso del lenguaje por parte también documentas en el libro que al mismo tiempo Iglesias Pantin está realizando gestiones a través de Gompers para que saquen al gobernador de Puerto Rico. Correcto, eso es así, una ofensiva desde distintos frentes porque no olvidemos, el liderato sindical de la época tenía un contacto directo con los movimientos sindicales de Estados Unidos, particularmente la American Federation of Labor de Samuel Gompers, quien a su vez tenía acceso a los órganos de poder del gobierno federal, incluyendo cartearse con el presidente Woodrow Wilson, pidiéndole, mira, saca a este individuo de Puerto Rico porque está contradiciendo toda la política de los Estados Unidos, y uno puede apreciar esa lucha titánica de distintos frentes, tanto desde Puerto Rico como en la propia capital federal de los Estados Unidos, para lograr unos objetivos, entre otros, descabezar la administración colonial de la época. Háblame un poco de Gompers, como diría un obrero, cuán fuerte es en esta época y cuán cercana es esta relación de Santiago Iglesias Pantin con Gompers. Pues es muy interesante porque Gompers, al principio, cuando se da el cambio de soberanía, se oponía a la ocupación de Puerto Rico y de las otras posesiones españolas surgidas después de la guerra de 1898, pero él se transforma, su visión, muy particularmente con respecto a Puerto Rico, porque él no para nada interesaba que se incorporara, por ejemplo, a las Islas Filipinas o a Cuba. O sea, él tenía una afición particular por Puerto Rico, aparentemente inspirada a su vez en una relación personal con Santiago Iglesias Pantin, que se traslada a los Estados Unidos y consigue ser presentado a Gompers. Relacionan, desarrollan esta dinámica, esta relación personal, que incluso motiva que Santiago Iglesias regrese a Puerto Rico, donde por cierto fue arrestado tan pronto se bajó del barco por el gobernador de turno, que si no me equivoco era Post, y llega a Puerto Rico con varias ventajas. Número uno, él ya era ciudadano estadounidense antes de la ley Jones. Número dos, él tenía un salario que le pagaba la American Federation of Labor para que él se dedicara exclusivamente, Santiago Iglesias, a organizar el movimiento obrero en Puerto Rico. O sea, mira el nivel de la simbiosis, ¿no? La relación estrecha de ambos polos, en el sentido de que la American Federation of Labor convirtió en uno de sus proyectos particulares organizar el movimiento obrero en Puerto Rico y por ende, como parte de ese proceso, también lograr la incorporación de Puerto Rico. Tenemos en pantalla ahora mismo una foto donde sale Samuel Gompers junto con el liderato sindical de Estados Unidos, que ya que para los radioyentes que nos están viendo a través de YouTube, pues para que puedan darle cara a las personas de las que estamos hablando. Exacto, y es una foto muy significativa porque ahí nada más tenemos tres protagonistas principales desde el lado norteamericano con respecto al caso Balzac, porque tenemos al representante John Nolan, republicano de California, y es significativo también en el sentido de que demuestra cómo el movimiento sindical de la época de Gompers
tenía relaciones con ambos partidos nacionales, o sea, y canales abiertos de comunicación, y Nolan juega un papel importante, pero muy poco conocido, en términos de que presentó un proyecto de incorporación a Puerto Rico que estaba corriendo al mismo tiempo que el caso de Balzac ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una pregunta, ¿a sí, ese proyecto Nolan se le dio alguna consideración seria? realmente no, lo dejaron morir. No tuvo mayor visibilidad y sencillamente lo engavetaron. Está en buena compañía junto a todos los demás proyectos para alterar el estatus colonial de Puerto Rico. Definitivamente. Un día va a haber que hacer un cementerio de esos proyectos y ponerle nombre y Sí. Pero que como ya les digo, o sea, eso es uno de los aspectos sorpresivos de la investigación que conduje, porque yo no me imaginaba que iba a tropezarme con todo este entramado detrás del caso de Balzac. Claro. Y corriendo al mismo tiempo que el caso de Balzac. Y es lo que le da ese carácter fascinante a esta historia, de ver cómo esta alianza entre grupos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, ligados al sindicalismo, con una visión en particular, en este caso, que no la consiguieron. Estoy de acuerdo contigo. A mí me pareció fascinante ese vínculo que tú haces con el proyecto Nolan y el hecho de que hubiera una estrategia legislativa correlacionada con la estrategia judicial. O sea que en alguna esquina se juntaron gente con mucho conocimiento de la operación del sistema político de Estados Unidos a buscar distintas vías para tratar de llegar al resultado que se quería, ¿verdad? De nuevo, con unos resultados bastante negativos, ¿verdad? Prácticamente la decisión de Balzac se convierte prácticamente en un boomerang que le rebota en la cara, creo yo, a los que estaban tratando de establecer esta iniciativa, y ahí yo le adjudico mucha responsabilidad al juez Taft, que había sido presidente de Estados Unidos, que había estado encarando la huelga legislativa de 1909, que había dicho que los puertorriqueños eran unos desagradecidos, que en vez de celebrar las libertades que se le habían dado, estaban quejándose y creando problemas, que quizás Estados Unidos se le había ido a la mano dándole libertades a Puerto Rico. O sea que ya tenía una historia y un conocimiento muy preciso de lo que era Puerto Rico, con la dificultad adicional, en este caso, para los que están promoviendo el caso de Balzac, que la aspiración real de Taft en la vida no era ser presidente de Estados Unidos, era ser juez presidente del Tribunal Supremo. Le ofrecen varias veces ser juez del tribunal cuando está en Filipinas y dice que no le interesa eso, que lo que quiere ser es juez presidente. Y no es hasta que lo nombran juez presidente. Y entonces él es el que hace el diseño de lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy. O sea, él tenía muy claro que el Tribunal Supremo tenía una función muy importante. Bueno, vamos a seguir porque se nos va a ir el tiempo. Aquí Natasha nos está regañando. Que vayamos a otras de las informaciones que tenemos. Aquí tenemos el Puerto Rico Progress. Háblanos un poco de eso, Francisco. Es que en apoyo a lo que usted estaba hablando sobre el gobernador, sobre el presidente Taft, que luego llegó a ser el juez del Tribunal Supremo, pues sí, está esta portada que precisamente es sobre la opinión de Balzac y el hecho de que no somos incorporados, y claramente identifican al juez Taft en esta nota periodística como la persona responsable. Correcto. Lo que tenemos en pantalla. Háblanos un poco de ese Puerto Rico Progress, porque me llama mucho la atención un periódico en el idioma inglés
Esta es una primera plana de este periódico del 4 de mayo. O sea que prácticamente ya ha pasado un mes desde la decisión de Balzac. Parece que este periódico no se producía diariamente, quizás hasta mensualmente, ¿verdad? En esta edición de mayo es que entonces producen la noticia de que Puerto Rico, el juez ha decidido que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado después de la ciudadanía. Correcto. Y a eso quizás habría que añadirle, pues, que obviamente no estamos hablando de una decisión que nos llega por el internet en esa época, sino que tenían que esperar a que llegara en papel, digerirla, dedicarle el tiempo de escribir. O sea, estamos un proceso que obviamente no es la agilidad que los mecanismos tecnológicos hoy en día nos presentan. Y Puerto Rico Progress, como él mismo lo proclamaba el periódico, Only All English Newspaper in Puerto Rico, era un medio pues extremadamente conservador que incluso abogó por el uso de la violencia física en un momento dado, cuando se estaban produciendo en Puerto Rico actos de rebelión contra el uso del idioma inglés obligatoriamente en nuestras escuelas. O sea, estamos hablando de ese tipo de mentalidad, ¿no? Y fue uno de los periódicos que mayor cubierta pues le dio, y cubierta más detallada al caso está contrario a la prensa obrera de la época, que fue quienes últimos dentro de los grupos periodísticos fueron los que más tardíamente estuvieron reportando sobre lo que había decidido el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Antes del programa yo te pregunté y me llamó la atención tu contestación, y cuando luego de leer tu libro también me quedé un poco con la inquietud de que parecería, pero no sé si es que esto requiera mayor investigación, ¿verdad? Parecería que el resto del liderato político en Puerto Rico, más allá de los socialistas, no le dieron tanta importancia a esta decisión como se le dio entre los proponentes. No sé si tú tuviste oportunidad de ver prensa de la época y cómo el resto del liderato reaccionó, pero parecería que no le dieron tanta importancia. No le dieron mayor importancia, particularmente el periódico La Democracia, que mi recuerdo es que le dedicó una reseña muy breve. Obviamente el medio informativo identificado con la Unión de Puerto Rico, que era la que estaba beneficiándose del status quo. O sea, y como esta decisión de Balzac pues no les cambiaba el panorama, pues tampoco le dedicaron mucha atención. La Correspondencia de Puerto Rico sí le dedicó algo más, pero particularmente Puerto Rico Progress, que fue lo que me llamó particularmente la atención, de que se esmeraron en entrar un poco más, en detallar qué era lo que había dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Balzac. Sí, yo lo digo porque un poco en broma, un poco en serio, yo le digo a mis estudiantes que la decisión de Balzac creó la estadidad JetBlue. O sea, Balzac dice claramente, usted quiere todos los derechos de su ciudadanía, pues múdese a Estados Unidos, y en Estados Unidos disfruta la totalidad de los derechos, que en su momento fue una declaración muy importante. Sí. Porque definió los contornos de esa nueva ciudadanía, y ahora que vivimos más de 5 puertorriqueños allá y 3 millones acá, pues vemos que eso no es una decisión de poca monta. No, y algo que es interesante también y que demuestra la contundencia de la decisión es que Taft no era un líder natural. Taft requería que le entregaran puestos de liderato. Él no se los ganaba por su ley. No. Él quería que se los dieran, y entonces él dirigía. ¿Qué pasa? Eso lo vemos consistentemente, por ejemplo, cuando él pasa a las Filipinas como administrador colonial, porque querían que fuera allá. Él puso una condición: sí, pero me tienes que permitir
que yo escriba las reglas de cómo va a funcionar esa comisión y yo la voy a presidir. O sea, y entonces en el Tribunal Supremo fue igual, por eso es que él quería ser juez presidente, por eso es que no, juez asociado, no, presidente para controlar. ¿Qué pasa? Taft como juez presidente fue uno de los más inefectivos en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque lo fragmentó. Sin embargo, Balzac fue una decisión 9-0. Correcto. O sea que aún dentro de los conflictos que Taft creó dentro del Tribunal Supremo, sin embargo, no tuvo problema en crear una mayoría absoluta, unánime, para determinar cómo se va a decidir el caso de Balzac. Sí. Y obviamente, Francisco, yo no estoy en desacuerdo, pero que haya logrado construir el lugar donde hoy es la sede del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Supremo en su época era el sótano del Congreso. Correcto. Eso es algo que en sí mismo pues lo coloca en una cierta importancia histórica en la historia del tribunal por la importancia que tiene ese simbolismo, ¿verdad? Aquí Sí. estamos viendo la transcripción de la vista del caso de Balzac, un documento radicado el 7 de diciembre de 1920. Y aquí pues se transcriben las vistas que ocurrieron a nivel de Puerto Rico, se traducen, o sea que constituye el récord, ¿verdad? Que va a tener ante sí el Tribunal Supremo para atender esta controversia. Y que es demostrativo a su vez de todos los obstáculos que tuvo que vencer el movimiento sindical en Puerto Rico, porque todo el proceso había que traducirlo al inglés, había que pagar abogados, había que pagar transporte, porque no era algo que se enviaba por internet ni nada por el estilo, y sin embargo el movimiento obrero de Puerto Rico contribuyó y facilitó, porque esto es un proceso extremadamente costoso. Esto no es algo que se puede realizar con pocos recursos, y sin embargo se invirtieron cuantiosos recursos de parte del movimiento obrero en Puerto Rico para que esto se diera ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Profesor, usted había hecho una anécdota sobre que el caso por poco no pasa del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sí, hay uno de esos misterios que todavía falta por descifrar, y es que el abogado original de Balzac a nivel de los tribunales de Puerto Rico era José de Jesús Tisol, un abogado muy prominente en la época, líder obrero y al mismo tiempo senador por la Unión de Puerto Rico, y fue quien representó a Balzac a nivel del Tribunal de Instancia, pero cuando llega el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Puerto Rico, Balzac tuvo que presentar una moción juramentada para que le permitieran contratar abogado, que le diera oportunidad, y él lo describe en la declaración jurada, que él alquiló un carro público desde Arecibo, llegó a buscar la oficina de Jesús Tisol y no lo pudo encontrar, y que por lo tanto que le diera la oportunidad de contratar nueva representación. No sabemos qué ocasionó la ruptura entre Balzac y su abogado de esa época, y eso motivó que con cierta urgencia hubiera que contratar o traer abogados vinculados también al movimiento obrero para que presentaran el alegato a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico y evitar que el caso se cayera. Porque por un tecnicismo, el caso de Balzac por poco termina en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sin poder llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. En pantalla tenemos la foto del abogado principal de Balzac, Jackson Ralston, que habíamos comentado anteriormente. Ya habíamos visto las fotos de los líderes obreros. Entonces, voy a hacer una pausa porque tenemos al profesor fuera de... Voy a parar la grabación. Ok. Porque yo no estoy... Todavía está corriendo. Eso no fue lo que paré. Ya.
Bueno, finalmente, para terminar, ¿verdad, Francisco? Porque se nos está acabando el tiempo. Tú como investigador, ¿te sorprende que Balzac todavía tenga una presencia tan fuerte en las discusiones constitucionales que se están dando en Puerto Rico? A veces uno nota que Balzac no se cita directamente, a veces se cita indirectamente, pero sigue teniendo una presencia en la discusión constitucional de Puerto Rico. No me sorprende y voy a tratar de ser lo más brevemente, tratar de ser lo más breve posible, ¿no? No me sorprende porque lo que pasa es que Balzac y los casos insulares lo que hacen es que le dan una flexibilidad al gobierno de los Estados Unidos en términos de su política exterior. Y donde más claramente se ve eso es un caso que se llama Boumediene versus Bush, que es el caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entró a decidir si los enemigos combatientes presos en la cárcel de Guantánamo, la base de Guantánamo en Cuba, pues tenían derecho. Y cuando tú te lees la decisión, todas las opiniones, desde la opinión del tribunal hasta de las concurrentes disidentes, todas citan a Balzac. ¿Por qué? Porque utilizan precisamente a Balzac como base jurídica de que lo mismo que yo puedo hacer en Puerto Rico, lo puedo hacer en Guantánamo, porque son propiedad. Y como son propiedad, yo no tengo por qué reconocerles derechos constitucionales como si estuvieran en los Estados Unidos continentales. Así que... Pero lo puedo hacer si entiendo que lo debo hacer. Exacto. Pero es porque yo lo decido, no es porque tengo que reconocerlo. Así que... Bueno, pues, Francisco, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Te estamos muy agradecidos. Hemos aprendido mucho en estos intercambios que hemos tenido entre distintos investigadores que nos hemos relacionado con este litigio y esta época histórica desde distintos puntos de vista. Le doy muchas gracias también a Natasha Ramos por su apoyo en este programa y en el curso de la investigación. Y a nuestra audiencia, entonces, será hasta la próxima semana en Hilando Fino. Muy buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.